Adelantamos al inicio de este noticiario, se encuentra con nosotros hoy el obispo de la diócesis del Saltillo, Monseñor Hilario González García. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, gracias. Edith. Pues aquí con gusto estar con ustedes y compartir estos momentos. Saludos a todo el teleauditorio. Gracias, Monseñor. Pues ha sido una semana de mucha agitación después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto. Sí, pues son tres temas que estaban en la agenda de la Suprema Corte. La inconstitucionalidad de algunas fracciones de la Constitución de Coahuila, que tienen que ver con la pena del aborto. Luego en Sinaloa, con el derecho a la vida desde la concepción. Y creo que hay un tercer tema que se empezó a trabajar ayer y que se pospuso para el otro lunes, sobre la Ley General de Salud, sobre la objeción de conciencia. Entonces estábamos viendo que la línea de la Suprema Corte pues va precisamente en declarar inconstitucional las tres cosas. ¿A qué obliga esto a la Iglesia Católica? Pues a recordar las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica en cuestión de moral, vida, pero también desde el punto de vista humano, ¿verdad? Lo que nos llama la atención a los obispos es que tengamos que ser nosotros los que hablemos, ¿verdad? Es ahí donde decimos, bueno, y nuestros diputados, nuestros senadores, que están a cargo del bien común de todos. Y que se supone que son representantes de la población en general. Todas las organizaciones también de derechos humanos, la sociedad civil, porque luego creo que hay un prejuicio, ¿verdad?, que este tema del pro vida o pro decisión es religioso, ¿verdad? Y creo que es humano, ¿verdad? Es de antropología, decimos. Es cierto, hay una antropología cristiana, una manera cristiana de ver al ser humano, pero creo que también, independientemente de la religión, como seres humanos, aunque seamos ateos, tenemos una visión del ser humano, ¿verdad?, valiosa, digna, y que pues hay que respetar, hay que consolidar, ¿verdad?, Padre, y difundir. Padre, Sí, pero Edith. ¿qué es lo que está pasando con la sociedad como tal, independientemente de la religión o independientemente de la decisión que haya tomado la Suprema Corte de Justicia? Porque es una realidad que los abortos suceden y suceden más de lo que incluso vemos registrado pues en los números oficiales, ¿no? Es muchísimo más y ponen en riesgo a muchas mujeres y bueno, pues lamentablemente se pierden pues las vidas de estos. Pues como dicen, siempre en la decisión de abortar, o como le dicen ahora de manera eufemística, interrupción del embarazo, siempre sale perdiendo a alguien, ¿verdad? O sale perdiendo la vida en gestación, o salen perdiendo los dos, ¿verdad? Tanto la madre, o como dicen ahora también la persona gestante y la vida que se está en gestación. Creo que hemos ido cayendo tal vez en una visión muy pragmática de la vida, ¿sí? Si tú te das cuenta, a veces más allá de los casos excepcionales, que creo que son pocos, habría que ver las cifras, de los casos de violación, inseminación artificial, mala implantación, ¿verdad? Generalmente cuando se ve a esta situación de tomar la decisión, son cosas muy pragmáticas, a veces es cuestión de dinero, de trabajo, de obstáculo. Me llama la atención que la Suprema Corte manda eso, es un obstáculo, esa vida gestante es un obstáculo para la realización de la persona. Y entonces, pues es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Y que, a ver, de cuándo acá la vida de alguien es un obstáculo, ¿verdad?, para los demás, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues ahí vamos también en una sociedad tan sensible a los derechos humanos, a la discriminación, a la defensa del débil, al que no tiene voz, porque el ser humano que se está gestando no tiene voz, es el único que no tiene quien lo defienda. Y nos llama la atención que la Suprema Corte diga eso. Bueno, pues es que de una persona que ya está nacida y que tiene derechos, pues la otra persona o la otro ser no tiene derechos. Pum, de repente ya se acabó completamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa sensibilidad, ¿verdad?,
ante la discriminación, ante el débil, ante el que no tiene voz, al que no tiene quien lo defiende. Yo creo que la postura de la iglesia también es, oye, pues nomás darle su lugar, ¿verdad?, a esa persona. Entonces, si los criterios que estamos teniendo son meramente funcionales, pragmáticos, y nos estamos viendo como seres humanos solamente por nuestras capacidades funcionales, viene esto que también el Papa ha estado denunciando desde hace buen tiempo, la cultura del descarte. Entonces, si tú ya no funcionas, adiós. Bye, bye. ¿Sí? Entonces, no funcionaste, o eres un obstáculo, o eres algo que nos complicas la vida en la gestación. Luego, pues, tal vez como niño, como adolescente, como adulto, a lo mejor nos complicas la vida. Y también, creo que también después va a ser el siguiente tema, pues los ancianos o los que ya, pues hay que descartarlos porque nos complican la vida. Entonces, es una llamada de atención nada más a la sociedad, decir, oigan, ¿cómo nos vemos como seres humanos? Si nos vemos solamente desde el punto de vista animal, funcional, o en realidad tenemos una dignidad propia como seres espirituales, como seres llamados a la trascendencia. Ojo, más allá de la religión que profeses, o si no profesas religión. Creo que también incluso los que pueden tener un pensamiento no religioso o ateo, ¿verdad?, el único valor que seguro que tenemos es la vida. Y esto ¿sí? es un atentado contra Y la entonces, si no defendemos la vida desde que se está gestando, y si tú no crees en vida eterna, y si no crees que hay un Dios que castiga o que premia y todo eso, oye, pues el único valor que tenemos, tangible, y lo único que tenemos para realizarnos como personas, pues es la vida que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que yo esperaría que también las personas que no son creyentes o que no se afilian a ninguna religión o que creen en Dios pero no creen en una religión, dicen, oye, ahí hay algo que hay que defender y hay que promover. Pero lo que usted señaló ahorita es muy cierto. La Iglesia Católica es la única que salió a defender esto porque muchos organismos que siempre hacían ruido y que siempre se manifestaban por otras cosas, ahora ni Sí. pío dijeron, diputados, senadores, las mismas comisiones de derechos humanos, o la calladitos CONAPRED. todos, exactamente. La CONAPRED, que hay un acto de discriminación, pues no ha hablado. Pero bueno, creo que también habrá otros organismos laicales o que no son confesionales, pero bueno, sabemos que la Iglesia Católica en México tiene esta organización de los obispos, de la SEM, tenemos diferentes comisiones, hay una comisión sobre la vida, ¿verdad?, la familia, los jóvenes. Y entonces, pues es parte con lo que trabajamos día con día, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos. Porque hasta las otras iglesias, primero se esperaron a ver qué decía la Iglesia Católica y luego ya salieron a manifestarse. Yo espero que también hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones, yo creo que también la comunidad judía, la comunidad musulmana, las demás comunidades que son defensoras del ser humano, ¿verdad?, y promotoras del ser humano, pues digan una palabra, ¿verdad?, nomás de poner atención, ¿verdad? Tal vez los procesos políticos, jurídicos que tenemos como país son complicados en este aspecto porque puede haber algunos intereses o puede haber algunas agendas o puede haber algunas cuestiones, pero bueno, pues nada más recordar quiénes somos seres humanos, ¿verdad?, que ya como religiosos o como una visión trascendente, creados a imagen y semejanza de Dios, que el proceso natural de gestación, desarrollo, consolidación y muerte, pues es parte también de una realización humana en vistas a el encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces también para nosotros es importante cuidar ese proceso. Vimos que la Iglesia Católica va a intentar un poco incidir en la prevención a partir de las clases que ustedes imparten. Bueno, yo creo que en toda la formación cristiana que tenemos, generalmente la gente dice catequesis, prepararse para un sacramento. Yo creo que hay que ampliar la visión de la catequesis o de la formación cristiana de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y la formación cristiana no solamente es aprender una doctrina, ¿verdad?, que antes decíamos el catecismo, ¿verdad? Ustedes son de parchís para acá, pero los que somos más viejitos, había un cartoncito, ¿verdad?, en el catecismo. Si te aprendías el cartoncito,
ya podías hacer la primera comunión, ¿verdad? Sí. Sí, entonces tú no digas que sí porque no sabes. Me han contado. Te han contado una prima, ¿no? Entonces ahora queremos y que se estaba buscando que tanto en la formación hacia los sacramentos, en la formación de los grupos juveniles, en la formación de los novios, en la formación de las familias, de los matrimonios, todos estos temas de doctrina, ¿sí? Espiritualidad, ¿verdad? La experiencia de Dios, ¿sí? Moral, o sea, cómo se vive la fe cristiana en el día a día, desde los 10 mandamientos. Y un mandamiento, pues no matarás, más bien vamos a ponerle en sí a la vida, ¿verdad? No fornicarás, sí a la pureza, sí a la transparencia en el amor. No mentirás, sí a la verdad. No robarás, sí a la justicia. Entonces vamos viendo que es mejor educar en virtudes y en valores. En positivos, no Y negativos. no negativos, porque siempre el negativo es el mínimo, ¿verdad? Es la rayita inferior. Pero nosotros aspiramos a mucho, aspiramos a más como seres humanos. Entonces, oye, vamos a decirles sí a la vida, sí al amor, sí al respeto a los padres, ¿verdad? Ahí sí es tan positivo, honrarás a tu padre y a tu madre. Oye, sí a nuestros mayores, sí a nuestras autoridades, ¿verdad? Siempre ha sido un sí. Sí a la justicia, sí al respeto también de la dignidad del otro, ¿verdad? Cuando no codicies, no guardes rencor, no te dejes llevar solamente por los impulsos. Sí, vamos a decir, hay virtudes, hay valores humanos que se viven cristianamente. Entonces, Un cambio de chip. pues sí, de enfoque, ¿verdad? Entonces, en esta prevención, o sea, yo creo que lo ideal es que no haya, que ninguna mujer tenga que toparse con esta decisión, ¿verdad? Y que tenga un clima adecuado y que tenga un acompañamiento adecuado para que pueda decidir. Estamos conversando con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Si usted tiene un comentario, háganoslo llegar a nuestro centro de mensajes 844-110-10. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Conversando con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Por supuesto, pues el tema es el aborto. Monseñor, ¿quién va a decidir? Porque ahí en la ley que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que la persona tiene derecho a decidir. Sí, esta libertad o derecho a decidir libremente la interrupción del aborto, del embarazo. Entonces, pues habría que dar el acompañamiento adecuado, la formación adecuada de la conciencia. Viene un cuestionamiento muy fuerte para nuestra sociedad en la cuestión de nuestra educación, ¿verdad? Que a veces nuestra educación es también pragmática, es formar competencias para solamente negocios, producción. O sea, sería triste que estuviéramos educando solamente máquinas o personas que se desenvuelven con un objetivo meramente mercantilista o productivo o de éxito económico. Entonces, obviamente, lo que se oponga a esto, pues si esto tiene más valor, lo que se oponga a esto, pues hay que eliminarlo. Entonces, cómo vamos a educar a nuestras generaciones futuras en valores trascendentes, en valores humanistas que respeten la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces, va a venir un trabajo serio, creo, de este acompañamiento. ¿Quién lo va a dar? ¿Verdad? ¿Quién va a poner los límites a ese libremente decidir? ¿Y cómo lo van a plasmar en la ley? ¿Y cómo lo van a plasmar en la ley, verdad? Entonces yo creo que también ahí, creo que en algunos otros países, cuando hay esta situación, viene la obligación de llevar un acompañamiento psicológico, incluso espiritual o algo para que vea otras opciones, ¿verdad? Y creo que también desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues tendremos que reforzar esta formación y ofrecer también este acompañamiento de la mejor manera. Padre, como siento que se dice bastante fácil educar en función de valores para prevenir esta clase de situaciones, pero por otro lado vemos una sociedad cada vez más descompuesta, ¿no? Lo vemos con los problemas entre los vecinos, aquí lo presentamos todos los días, temas de violencia familiar, intrafamiliar, asuntos que tienen que ver, violencia de género, etcétera, una serie de conflictos que me hacen un poquito dudar en cómo se pudiera realizar, llegar a esta educación en función de los valores. Sí, bueno, algo que también nosotros hemos manejado como obispos y como Iglesia Católica y como ojalá que cuando
escuchen, es que los obispos decimos esto, lo decimos a nombre de toda la iglesia, que toda la iglesia son sacerdotes, religiosas, pero sobre todo 95% laicos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, estamos hablando a nombre de varones y mujeres, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No estamos hablando solamente como los varones consagrados que están dedicados a dirigir la iglesia, ¿verdad? Somos la voz de todo esto, ¿verdad? Entonces, el otro tema que está muy relacionado con esto de la vida, del aborto, de la provida o esto, es la familia, ¿verdad? El tejido social tiene sus primeros siglos o sus primeros nuditos, ¿verdad? En la casa. Y luego cuando nuestros ambientes familiares no son favorables, porque tú lo has dicho, o sea, el ambiente socioeconómico, el ambiente también de espacios vitales, ¿verdad? Hay uso de sustancias también. Uso de sustancias, no sé, manejo de los impulsos, ¿verdad? Que no lo tenemos. Entonces, claro que eso complica. Por eso también hemos de hacer un trabajo, pues desde la base, ¿verdad? De la sociedad, que es la familia, que desgraciadamente se siente muy estirada. Yo creo que ustedes lo han visto, lo hemos visto en todas las familias de todos los rangos económicos, como papá y mamá están también tensos todo el día, ¿verdad? No, y más ahora, con una convivencia obligada por... A mí me llamó la atención, el otro vez no sé en qué canal o qué estación, dijo, vamos a darles consejos ahora que tienen que vivir juntos todo el día. Y dices, creo que cuando eran novios, eso querían, ¿verdad? Vivir juntos. Vivir juntos toda la vida y ahora es un problema, ¿verdad? Sí. Ahora resulta que es un problema vivir juntos toda la vida. Entonces, esos cuentos y vivieron felices todos los días de su vida, ya no funciona, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que esta obligatoriedad de convivencia, tal vez en espacios reducidos, en espacios donde no hay para correr. Tú lo notas también, bueno, yo lo he notado, la pandemia en la ciudad y la pandemia en lo rural. ¿Verdad? En lo rural, pues te sales A caminar a al aire caminar libre. y quieres que no, cual rico, cual pobre, tiene un solar, ¿verdad? Y Claro. tiene vacas y tiene chivos y te sales a un árbol y te subes a un columpio o algo. Y nuestras zonas urbanas, pues son espacios muy muéganos, reducidos. ¿verdad? Donde hasta conseguir un campo verde, pues tiene dificultad, ¿verdad? No queremos Entonces, cargarle todo el trabajo a la iglesia, pero ¿de qué tamaño es el reto ante esta situación, tomando en cuenta que estamos en una pandemia, que no hay mucho trato cara a cara para reforzar la catequesis, la capacitación católica a las familias? Sí, yo creo que también hay otros espacios formativos muy importantes que son las universidades, son centros de reflexión, son centros también de formación de virtudes y valores, que ojalá que nuestras universidades no se conviertan solamente en centros de capacitación, ¿verdad? Para el trabajo, sino que creo que ya las universidades se dan cuenta de esto, ¿verdad? No puedo yo no solamente capacitarte técnicamente, científicamente, profesionalmente para que te desempeñes bien en un área de la industria o del comercio o de los servicios. Te tengo que también formar como persona, ¿verdad? Lo decía el doctor Luis Ríos Schroeder en una entrevista que tuvimos aquí el jueves. Las universidades no son centros de capacitación, son universidades, universal, conocimiento universal, valores, ética, todo lo que usted nos está señalando. Sí, y entonces ojalá que nuestros chavos también aprovechen esto de las universidades que creo que están, sean públicas, sean privadas, creo que todas se están dando cuenta que la formación de la conciencia, la formación de la integración de la persona, ¿verdad? Aquí pasamos tal vez, si quieres para otro día, el tema que también a flor de piel que está ahorita, que es de los suicidios o de los intentos de suicidio. Y gravísimo. Y de la frustración que hay y del enojo y la ira que se está dando en los chavos que son la esperanza y que son los chavos que tienen el horizonte todo abierto y que dicen, ya mi vida no tiene sentido. A los 16 años, ¿verdad? Y que incluso también personas mayores de 40, 50 años, mi vida no tiene sentido cuando son más productivos y cuando tienen experiencia de vida. Entonces, algo está pasando. Cuando están iniciando la vida prácticamente. Sí. Entonces, 18, algo está pasando 19, en 20 nuestra sociedad, que el horizonte de realización se está estrechando en lugar de abrirse. Y entonces, cuando el horizonte de realización se estrecha, pues obviamente la vida corre peligro.
la propia Exactamente. y la de los demás. Violencia, aborto, suicidio, esta cultura de la muerte que también el Papa Francisco, la Iglesia Católica ha estado denunciando, oigan, estamos hechos para tener vida y vida abundante, y la pareciera que lo más efectivo es matarnos unos a otros, en lugar de amarnos unos a otros. Monseñor, ya habló con el padre Lázaro, muy querido, muy Sí, estimado. hablé y- desde en la mañana, o sea, llegó la noticia, lo busqué, platicamos y le dije, padre, entiendo más o menos la situación, son palabras desafortunadas, ¿verdad? Y creo que le faltó nada más, si hubieras puesto, es como si dijéramos, hay que matar a eso, ¿verdad? Entonces se la pasó la argumentación de mayor a menor, ¿verdad? Los niños no tienen quien los defienda, entonces hay que matarlos, ¿verdad? O si los matan no pasa nada porque no tienen quien los defienda. Y pasó a lo menor, bueno, entonces también las mujeres que pues hay que matarlas también por eso. A ver, no es A luego B, sino A, es como si dijéramos que hay que atentar contra, pues no, ¿verdad? Este, el impacto que tuvo, pues nos habla de lo absurdo que es, ¿verdad? Entonces, creo que el padre Lázaro ayer ofreció una rueda de prensa junto con otros dos sacerdotes, pidió las disculpas. Yo creo que también, como jefe o guía o pastor de la diócesis, quedar claro, o sea, no es el pensamiento ni siquiera del padre Lázaro, ni de la iglesia, ni de los creyentes católicos, porque luego también se fue los comentarios sobre toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, creo que a la hora de argumentar, a la hora de presentar el caso, el padre Lázaro le faltó ahí una concatenación un poquito más expresa de que es una ironía o es algo que llamó la atención, pero pues ahí se quedaron con eso. No, pero ya corrigió Sí, afortunadamente. gracias a Dios y que quede claro, o sea, hay que ir a la defensa de la mujer y a la defensa de la vida en gestación. Las dos cosas es la postura que estamos manejando. Muy bien, estamos conversando con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Vamos a ir a un corte y regresando, vamos a tocar un tema ya más tranquilo, cómo nos han tratado a nuestro nuevo obispo aquí en la diócesis de Saltillo y cómo vio los primeros festejos de dos grandes novenarios, el novenario del Santo Cristo de la Capilla y el novenario del Santo Cristo del Ojo de Agua. Vamos a un corte y regresamos. Con 5 minutos estamos conversando con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Y yo quiero pedirle su opinión, le tocaron ya las primeras dos festividades, el Santo Cristo de la Capilla, el Santo Cristo del Ojo de Agua, que son las dos grandes fiestas de nuestra ciudad. La primera de ellas, pues no le tocó la multitud de otros años por esto de la contingencia, pero ¿cómo vio la fe de los saltillenses? Pues la verdad, yo había oído la fama de esta fiesta del Santo Cristo de la Capilla, todo el tumulto de gente, 10,000 personas diarias, y sé que el año pasado fue virtual, este año la hicimos híbrida, eran 10 misas o 11 misas, no sé, ahora fueron 6. Yo me ofrecí para predicar los 9 días, y dije, ¿qué tanto puede ser? No, ya me andaba, ya en el sentido de, si es intenso, es una devoción muy bonita. A mí me pegó, en el buen sentido de nunca había visto todo el rito del descenso, el traslado, el ascenso, estar en las misas, predicar, que aunque no hubo los tumultos, creo que para mí fue muy edificante que las personas que están ahí quieren estar ahí, ¿verdad? Entonces no había aquellos tumultos de que la gente va entrando y saliendo y que se amontonan y que salen unos, comulgan y se van, y entonces todo el mundo está en su lugar, toda la capacidad permitida y la gente muy dispuesta. Entonces yo al principio dije, no, pues va a ser algo muy sencillo, ¿qué tanto puede ser? Y la misma devoción de la gente y la contemplación de la imagen de Santo Cristo se convirtió como que en una experiencia para mí también espiritual de ir calentando el corazón. Yo tuve que preparar las reflexiones 2 meses o 3 meses antes, entonces se me hacían muy frías. Dije, híjole, preparar una homilía, una reflexión que voy a decir dentro de 3 meses, no, nuevo para mí. Entonces, a medida que va pasando los 9 días, me voy dando cuenta de cómo la fe, la reflexión de la palabra de Dios, la contemplación del Santo Cristo,
pues te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo, y luego ya la fiesta el 6, y luego el traslado, muy bella. Entonces para mí fue muy edificante, me ayudó mucho a meterme en el sentimiento religioso de la ciudad de Saltillo, de la diócesis de Saltillo, y creo que es una devoción muy bella porque es centrada en Cristo, ¿verdad? O sea, nuestro patrono es Cristo, Cristo sufriente, Cristo que da la vida, pero un Cristo que tiene mucha paz, ¿verdad? Si tú ves su rostro, si te acercas, si ves su cuerpo, sus llagas, dices tú, bueno, pues es una obra de arte o una obra de artesanía tlaxcalteca, pero dice, te transmite mucha paz y te transmite mucha confianza. Y fue lo que yo más o menos estuve trabajando durante el novenario, ¿verdad? Y luego vino la fiesta del Santo Cristo del Ojo de Agua, que esta sí creo también es un espacio más pequeño, ¿verdad? Menos misas, pero también la devoción de la gente. Me tocó la misa a las 6 de la mañana. Sí, vimos que llegó muy temprano. Entonces ya estaba toda la gente ahí, había fila para entrar, algunas personas hasta medio molestas, ¿cómo es posible que no nos dejen entrar? Digo, pues así está la situación ahorita, pero gracias a Dios todos lograron entrar, se cumplió, pusieron sillas afuera, hubo toldos, y también experimenté esa devoción de la gente y ese deseo de sentirse bendecidos por Dios, ¿verdad? Que es algo muy, muy valioso, porque recuperando el tema del tejido social, hablamos de personas que quieren tejer, ¿verdad? Que quieren vincular, y que Dios es el que nos ayuda también a hacer este tejido, ¿verdad? Es el que nos ayuda a tener ese patrón para poder tejer nuestra sociedad. Entonces, eso fue lo que aprendí y fue muy bello, y agradezco a todas las personas que participaron. Creo que también muchas personas por las redes. Entonces, valoren por favor esta devoción. Yo creo que hay que, esta devoción al Santo Cristo, sea la capilla, sea el Salto de Aragua, algo que nos da mucha fuerza y nos da mucha identidad. Esta nueva normalidad que ya se nos extendió muchísimo más de lo que pensábamos desde hace meses ya, pues básicamente es que llegó para quedarse, ¿no? Nos da esta sensación. ¿Están listos para continuar bajo esta mecánica? Fíjate que en eso estamos, ya no hablamos de pospandemia, ya estamos, sí. Hay que salir, la iglesia en salida, que nos dice el Papa, hay que salir así, hay que retomar la vida pastoral. Y de hecho hemos venido trabajando una serie de eventos, de encuentros eclesiales. Empezamos con Cristo, el Santo Cristo, luego empezamos a tener unos encuentros de diálogo diocesano, planteamos 14 temas, problemas emergentes que están saliendo, de salud, de sociedad, de familia, de marginados, de la paz, y empezamos a intercambiar opiniones con la gente de cómo vemos la situación y qué podemos hacer. Luego ahorita ya estamos en este mes de septiembre en lo que le llamamos la asamblea, novena asamblea de la diócesis. Entonces ya tuvimos un momento por vicarías, vamos a tener momentos por parroquias, y luego vamos a tener un momento ya plenario para, bueno, ¿y qué sigue aquí? ¿Verdad? Estamos en pandemia, estas son las tendencias, estas son las mega tendencias. Esta es la situación de la sociedad, esta es la situación de nuestra iglesia. Claro, también. Y pues es un caminemos en esperanza tratando de secundar el querer de Dios. Bueno, Dios, ¿qué quiere de nosotros para eso? Entonces viene todo este trabajo de reflexión. Terminamos con una asamblea para ir a obtener las metas para el próximo año y ya trabajar, ¿verdad? Pero es que entre todos estos retos también viene el tema económico. Hay menos recursos también, con menos personas que acuden a la iglesia como tal, hay menos recursos para... ¿Cómo le están haciendo? Sí, yo creo que una cosa lleva a la otra. El hecho de que las personas empiecen a retomar toda la labor pastoral de catequesis, de familia, juventud, de cuestión social, salud, todo esto, nos estamos dando cuenta que hay necesidad de ciertos recursos, a veces materiales, a veces humanos también. Sí, claro. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta que la pandemia nos encerró, a algunos nos acomodó, nos hizo sentir muy a gusto, y ahora hay que sacar, ¿verdad?, otra vez a la gente de la comodidad. El Papa Francisco le decía a los jóvenes, por ejemplo, que no se apoltronen, que no se queden en el sofá, ¿verdad?, sentadotes, sino que salgan a la calle, que hagan lío, una frase
de allá de América del Sur. Un término muy argentino. Muy argentino, ¿verdad? Y no que se líen a golpes, ¿verdad? No es, No en términos violentos. no en términos violentos, sino de Involucrarse. proactividad, diríamos ahora, que sean proactivos. Y es lo que estamos buscando. O sea, vemos que los jóvenes necesitan, necesitamos ofrecerles algo que los apasione, ¿verdad? Y que los haga salir. Hay una oportunidad muy importante ahí. Sí, creo que en eso estamos. Volviendo al tema de las universidades, nuestros chavos de las universidades que tal vez ya se acomodaron a lo virtual y que dicen, pues está mejor, y tal vez los maestros también o sea, hay que volver porque el intercambio de ideas, el intercambio de pensamientos, de sentimientos, pues se da aquí, ¿verdad? Entonces, creo que hay bastante buena oportunidad y eso es lo que queremos ahora. Y quien empieza a trabajar y quien empieza a tener iniciativas, pues va despertando la generosidad, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Y entonces la generosidad se vuelve creativa y la caridad siempre es creativa. La caridad siempre encuentra maneras de que las cosas sucedan para gloria de Dios y para bien de los demás. Y entonces creo que de ahí saldrán los recursos, porque también la gente ya está regresando a trabajar, ya está recuperando sus ingresos, pero la generosidad de nuestra gente es maravillosa en ese aspecto. Monseñor, muy Muchas agradecidos, gracias. muy Gracias, agradecidos Jesús. con Gracias a usted. Que Dios los bendiga. Y esperamos Gracias que a nos todos. visite más seguido. Con el favor de Dios, ahí yo sé que también es parte de la evangelización a través de los medios, es algo que el Papa también nos está insistiendo, ¿verdad? Que nuestra presencia en redes o en medios de comunicación sea para llevar el Evangelio, para hablar de Dios, ¿verdad? Y hablar también pues, de nuestra dignidad de hijos de Dios. Es algo que también estamos trabajando como iglesia. Somos hijos de Dios muy dignos y queremos establecer lazos de fraternidad. Bueno, pues ahí vamos. A veces chocamos, pero pues hay que reconciliarnos. Parte del show. Hay que reconciliarnos. Muchísimas gracias. Dios los Monseñor. bendiga. Gracias. Que estén muy bien.